Ya. Como le dije, tengo escrito 17 libros, tengo un doctorado en teología, una licenciatura en teología, también he hecho algunos estudios pues, de posgrado, que es maestría en psicología, también en un doctorado en nutrición. Y bueno, ahora estoy estudiando, bueno, estudio también ciencias políticas, estoy estudiando y un poquito involucrándome en la ciencia política, y ahora estoy estudiando profesor de religión y filosofía en la Universidad UNITEP de aquí de Santiago de Chile. Estamos siempre preparándonos, pero mi fuerte es la apologética. Creo que ese es lo que más arde mi corazón, por la apologética y el evangelismo, porque la apologética es lo que le abre la puerta al evangelismo. Y vamos a aprender muchas cositas hoy día que son claves para lo que es el evangelismo apologético. Es lo que necesitamos hoy en el presente, lo que estamos viviendo hoy. Antes de seguir, va a tener un minutito cada uno de ustedes para presentarse. Bueno, la idea sería menos de un minuto porque no tenemos tanto tiempo, pero preséntese quién es, de dónde es. Así que el que quiera comenzar, pero necesito que el que va a presentar tiene que prender su pantalla, porque solamente estoy viendo a tres personas. 4 horas, 5 personas. Así que el que quiera empezar, tomar la iniciativa, bendiciones. ¿Quién quiere presentarse primero? ¿Quién dijo yo? Buenas noches, hermanitos, Dios les bendiga. Mi nombre es Willy Vázquez de Ríos, de la ciudad de Requena, Iquitos, Perú. Y aquí estamos en el curso. Gracias más bien por invitarnos. Amén. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a mi hermano Willy. Amén. ¿Quién más? Amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Mi nombre es Esperanza Sánchez y soy acá y vivo aquí en Colombia. Y gracias, doctor, por permitirnos estar acá en en este estudio. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a mi hermana también, y Dios bendiga cada país, Perú, Colombia. Amén. ¿Quién más por ahí? Amén. Hermana. El Señor les bendiga. Por acá el saludo a Isidra Cubillo de acá de Chile, agradeciendo al Señor esta oportunidad de aprender y de crecer en el área de predicar el Evangelio. Amén. Bendiciones para todos. Amén, mi hermana Alcira. Bendiciones, bienvenidas. ¿Y quién más? Hay alguien que está conduciendo y está bien que me manden un mensajito si es que están ocupaditos, pero si no pueden presentarse, obviamente se pueden presentar en la próxima clase. ¿Ya? Pero la idea es que tratemos de todos conocernos. Y Sí, me escucha el pastor Héctor. Daniel, bendiciones. Por aquí estamos, gracias al Señor. Bien, voy a ver, el curso hoy día. Mientras pueda hacerlo, voy a conectarme. Amén. Hoy día tuve lugar de hacerlo. Así que bendiciones, hermano Héctor. Amén. De aquí es décima región. Los Lagos. Amén. Bendiciones, Pastor Daniel. Bienvenido también a esta clase. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor Héctor Pérez. Soy Anderson Sánchez. Bendiciones para todo el grupo de la Escuela de Evangelización. Soy de Requena, Loreto, Perú. Y gracias por invitarnos a la escuela. Amén. Bendiciones, mi hermano. Bienvenido. Amén, amén. ¿Alguien más? Buenas noches, Pastor Héctor. Saludos desde Moyobamba, Perú, la parte nororiental, la parte de la selva. Es un gusto saludarle, conocerle, y estamos aquí para recibir las enseñanzas. Muchas gracias de antemano. Bendiciones, amado Manuel de Perú. ¿Alguien más que alcanza a presentarse? Hay varios que ya se presentaron.
Muchas bendiciones. Nosotros somos Saray y Marisol de acá de Chimbarongo, Chile. Que el Señor le bendiga, un gusto poder conectarnos con ustedes. ¿Cuándo ustedes? Sí, de la iglesia de Izquierda, ¿no? Pastores, del pastor Baltasar Ramírez. Por ahí, sí, bendiciones. Bendiciones. Usted también, ¿cierto? El Cira. Sí, el Ciro también. Amén. Gloria a Dios. Sí, estuve predicando allá donde mi amigo, el pastor David, un hombre de Dios tremendamente Amén. amado por Dios. Así que, gran amigo, un hombre de Dios. ¿Alguien más por ahí? Gracias por conectarse hoy. ¿Alguien más por ahí? ¿Quiere confirmar? ¿Presentarse? Bueno, habían 28 en el grupo, solamente creo que hay 13, creo que hay 13 presentados, 13 conectados. O más. ¿Quién más quiere presentarse? Ahí veo a la pastora Chelita de Perú. Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Soy mi papá espiritual, muy buenas noches. Bendiciones, pastora Acá está Chelita. Qué bueno, me alegra que estén y me da conectados. gusto escuchando tu voz y viéndote. Igualmente, pastora. Amén. Bendiciones, un abrazo. Gracias. Vemos que tenemos también ahí a Marisol Riquelme, Mauricio Loyola, Manuel Villacor, bueno, iPhone de Carolina, debe ser la hermana Carolita. Ahí veo otro que dice Motorola. ¿Alguien más por ahí? Bueno, si no, ya tenemos la oportunidad, vamos a comenzar la clase. Los que entraron y están conectados, bendiciones, porque van a recibir la enseñanza de hoy. ¿Ah? Y van a recibir la bendición que Dios tiene para este día. Vamos a hacer una oración, una pequeña oración de inicio, que siempre es importante hablar con el Padre para que Él nos guíe y el Espíritu Santo nos dirija a hacer lo que Él quiere que nosotros enseñemos y lo que Él quiere que ustedes reciban. Así que oremos. Padre, gracias por esta reunión, por este Santo, que comenzamos hoy. Sabemos que no es fácil, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos bendigas, Padre Celestial, y que las enseñanzas que recibimos de tu mano, en el Señor. nombre de Cristo Jesús, Gracias, Señor, la gloria para aprender tu y la honra palabra, para Señor ti. Padre Santo. En el nombre de Jesús. Inflúyame, Amén. prepárame, Señor Padre Santo, como siempre te digo en mis oraciones, papito. Quiero saber más de ti, aprender más de ti, y le hablo más de ti, Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, papito lindo, Dios poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre Santo, por todas las cosas que nos da, Señor. Bendiciones, mi En hermano nombre de Willy, Cristo ya Jesús. terminó la oración. Amén. Hay que mantener los micrófonos en silencio, por favor, ¿ya? Siempre cuando se hacen clases aquí es como que usted es una sala virtual. Cuando usted va a una escuela, ¿cierto? El maestro habla y el alumno está en silencio, ¿cierto? Y hay reglas y normas. También está en esta escuela virtual, también hay reglas y normas, ¿ya? Entonces, para que también las sigamos, ¿cierto? Mientras está hablando el maestro, todo está en silencio. Si alguien quiere hablar, levanta la mano, hacer alguna pregunta, siempre y cuando obviamente se refiera al tema que estamos hablando. Vamos a comenzar con la escuela para que no perdamos más tiempo. Antes de seguir, ¿alguien sabe un poco de evangelismo, de apologética? ¿Quién sabe lo que significa evangelismo? ¿Quién sabe lo que significa apologética? Etcétera, etcétera. ¿Alguien sabe? Sin miedo, sin ningún temor. Ya. Lo importante es aprender y crecer. Todos aprendemos. Yo también aprendo cada vez que enseño. Y nunca vamos a terminar de aprender. Entonces, lo que sabemos, dice la Biblia que los apóstoles dijeron que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Entonces, lo que sabemos, vamos a hablar. Lo que no sabemos, no lo vamos a hablar. Apologética, pastor,
está basado en el verso donde no debemos tener temor de presentar defensa de nuestra fe. Sí, Pedro. Hay que ser apologetas, pero hay ciertos pensamientos de que en asuntos de fe, de salvación, no hay que discutir, dicen algunos, Ya, y es necesario. La Biblia nos dice que debemos presentar defensa. exacto, eso es verdad. Eh, sí, eso también, eso es apologética también. ¿Alguien más puede decir otra cosa que alguien nos puede acotar con algo más? ¿Qué evangelismo, por ejemplo? ¿O qué es apologética? Cualquiera de las dos me pueden responder o las dos. Si no sabemos, vamos a aprender. El apóstol Pablo hacía apologética antes de las prédicas al mundo, se juntaba con personas allí que llegaban a la sinagoga, discutía, dice la Biblia, con los que llegaban y le preguntaban y él respondía. Así que eso también es importante. Discutir no significa pelea, sino más bien discutir una idea, una ideología, ¿no es cierto? Y en este caso la apologética, que es también la defensa de nuestra fe, donde nosotros podemos presentar un argumento apologético en cuanto a lo que creemos, por qué lo creemos, por qué creemos lo que creemos. Eso. Así es. Y gracias, pastor. ¿Y evangelismo? ¿Alguien sabe lo que es evangelismo? ¿Alguien me puede decir lo que es evangelismo? O por lo menos tiene una idea. Evangelismo es como la presentación del evangelio en forma básica, nosotros presentar las primeras bases de lo que significa creer en Cristo. Hay un evangelismo masivo, evangelismo personal. Eso tiene que ver con el evangelismo en sí, transmitir la palabra con el más cercano. Amén. Gracias, pastor. Bueno, Dios bendiga a los que pudieron tener algún concepto, alguna manera de expresar lo que es el evangelismo y la apologética. Pero queremos hoy día profundizar acerca de este tema porque es importante que lo comprendamos a cabalidad. Entonces, la apologética es la rama de la teología que defiende la fe a través de la historia y la razón. Entonces, la apologética se dedica a la defensa de la fe. Por eso, como citaba el pastor, ¿cierto? En Pedro 3.15, en 1 Pedro 3.15, ¿cierto? Que debemos estar preparados siempre para presentar defensa, ¿cierto? De la fe que nosotros tenemos. No dice así literalmente el texto, estoy parafraseando. Entonces, la apologética es la defensa de la fe, ¿cierto? Y es una rama teológica, y como decía también el pastor, algunos dicen, el hermano, creo que Manuel, decía que hay algunos que dicen que no hay que discutir o que no hay que pelear o discutir por la fe. Algunos eruditos no, o sea, no todos creen en la apologética, pero Jesús fue un apologeta, Pablo fue apologista, o sea, encontramos en la Biblia nosotros, Pedro fue un apologista, encontramos a muchos en la Biblia que eran apologistas. Ahora, ¿usted sabe por qué se escribieron los 4 evangelios? ¿Por qué los evangelistas escribieron todo lo que escribieron en Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos y Juan? ¿Por qué lo escribieron? ¿Por qué los escritores se dieron el tiempo de escribir la historia de Jesús? En el tiempo que lo escribieron. Lo escribieron porque en ese tiempo ya se habían levantado falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Y los evangelios eran para ratificar, ¿ya?, lo que Jesús había hecho y lo que Jesús había enseñado. Por eso que los evangelios hablan de Jesús, ¿cierto? Por eso están basados, ¿cierto?, en la persona de Cristo y en todo lo que hizo. Entonces, ¿por qué? Porque tenían que ellos defender la fe a través de los evangelios. A través de los evangelios defendieron la fe y cómo era realmente, ¿cierto?, lo que Jesús había hecho y lo que había enseñado claramente. Entonces, se levantan los evangelistas ¿para qué? Los 4 evangelistas para poder
defender la fe en esos años, los primeros años, ¿cierto? Desde que Jesús muere, resucita y asciende al cielo en adelante. Entonces, la apologética es bíblica, la apologética está en la Biblia. La apologética es necesaria, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy día, donde el relativismo, donde el humanismo y todo el posmodernismo, hoy día, que el posmodernismo en el que vivimos hoy día, primero aparece el modernismo, en la era filosófica, ¿cierto? El modernismo, y después viene del modernismo el postmodernismo, que es lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Por favor, silencien los micrófonos. Lo agradecería, por favor. Entonces, lo que vemos ahora es el postmodernismo, ¿ya? Es la era que estamos viviendo filosófica hoy. Entonces, y en esta era, en la más, cada vez, si usted se da cuenta, la filosofía ya nace en Grecia, en Mileto, ahí es donde nace la filosofía, y de ahí en adelante, ¿cierto? Primero la ciencia y todo estaba basada en Dios. Los primeros científicos y la mayoría de los científicos eran creyentes en Dios. Y de ahí comenzaron, ¿cierto?, las eras filosóficas que nosotros hemos vivido. Y cada vez más el hombre y la filosofía se fue alejando de Dios. El problema es que la gente cree, y muchas personas piensan que la filosofía es ciencia, y la filosofía no es una ciencia, no es ciencia. La ciencia es una cosa y la filosofía es otra. Entonces, el pensamiento filosófico que vivimos hoy día es el posmodernismo, que aparece, como dije, después del modernismo. Estamos en el posmodernismo hoy día, y el posmodernismo es la era filosófica más terrible en cuanto a la incredulidad, al ateísmo y en todo lo que tiene que ver con Dios hoy día. ¿Por qué? Porque el posmodernismo quiere sacar de la frontera a Dios. El posmodernismo quiere instalar el relativismo, que todo es relativo, que nada es absoluto. Entonces, eso es lo que quiere hacer el posmodernismo en la era que nosotros estamos viviendo. Por eso es que es importante entender qué es la apologética, por qué necesitamos apologética y para qué necesitamos la apologética. Entonces, esta escuela, que es una escuela de evangelismo apologético, ¿por qué Dios me dio esta idea de poder presentar un evangelismo apologético? Es porque el evangelismo que nosotros predicábamos, digo predicábamos porque yo siempre he sido un predicador en todo lugar, en las micros, en las calles, en las plazas, en los supermercados, en los restaurantes. No había lugar donde o no hay lugar donde yo creo donde no he predicado. Entonces, el evangelio que nosotros predicábamos hace años atrás, ¿cierto? O el mensaje que predicamos, la forma en presentar el mensaje que predicamos nosotros hace años atrás, no es el mensaje que hoy día va a ser el efecto que hacía años atrás. Porque nosotros tenemos que entender que el mundo ha evolucionado, el mundo ha cambiado, el mundo no es el mismo. Ayer yo estoy estudiando, como dije, incluso hay un alumno también que es mi compañero, el pastor Daniel. Estoy estudiando, ¿cierto? Estamos estudiando religión, profesor de religión y filosofía. Entonces ayer en la clase yo decía que yo por ejemplo, pertenezco a la generación X, que somos los que nacimos en un tiempo, no existía el teléfono, los celulares, no existía el internet. Cuando nacimos nosotros, yo nací el 75, y si usted nació de ahí para adelante, o un poco más atrás, ¿cierto? Que la generación X es del 65 al 80, creo que es por ahí el rango de edad, la generación X. Entonces nosotros nacimos en una era en que no existía el celular, no existía el internet. Entonces nosotros nos criamos jugando a las canicas, bolitas, no sé cómo en algunos lugares en bolitas, otros canicas, etcétera. O sea, en algunos países le dicen papalote, en Chile se dice volantín, dando volantines, ¿cierto? Jugando al pillarse, etcétera. Esa era nuestra niñez. Y luego, cuando ya
teníamos cierta edad, yo creo que el Internet apareció en los 90 o por ahí, un poquito antes. Yo ya tenía, en el 85 tenía 10 años, ¿cierto? Al 90 tenía 15 años. Y en esa época aparece el Internet y todo, y el mundo se globaliza. Entonces, las cosas que enfrentamos hoy día, la gente, lo que se enfrenta hoy, no es lo mismo que se enfrentaba hace años atrás. Por eso el mensaje que nosotros predicamos, o mejor dicho, no el mensaje no cambia, sino la forma de presentar el mensaje que nosotros teníamos años atrás, no surge el mismo efecto, no va a funcionar porque la gente ya no quiere simplemente escuchar un mensaje, la gente quiere saber por qué, para dónde, quiere respuestas. Y el problema es que nosotros nos parábamos en una esquina a predicar un mensaje, pero no teníamos las respuestas. Lo único que sabíamos decir, y que no está mal, porque así es, que Cristo tenía el poder para libertar a las personas. Y ese mensaje hacía efecto. O sea, y tal vez hoy día también siga haciendo efecto. No es que el mensaje sea malo, el mensaje no era malo. El mensaje siempre ha sido bueno porque el mensaje era predicar el Evangelio. Entonces, pero tenemos que entender que los tiempos que estamos viviendo hoy día son muy diferentes, o sea, ha habido un cambio de 180 grados desde que por lo menos yo era un joven, tengo 51 años. Entonces, para enfrentar hoy día o para evangelizar hoy día no es lo mismo, no es lo mismo. Y lo bueno de todo esto es que Dios no siempre nos dará estrategias, nos dará formas de poder presentar el Evangelio. Ahora, ¿qué significa Evangelio? Evangelio, o sea, evangelismo, pero vamos a sacar primero para ir al evangelismo tenemos que saber lo que significa Evangelio. Entonces la palabra Evangelio viene del griego Evangelium, ya que significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias, ¿ya? Entonces, evangelismo es presentar estas buenas noticias. ¿Cómo presentar estas buenas noticias? ¿Cómo yo evangelizo? Entonces, por eso esta clase se llama evangelismo apologético. ¿Cómo presento el evangelio yo en el tiempo, en el siglo que estamos viviendo, en la era posmodernista que estamos viviendo? ¿Cómo presento el evangelio? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar hoy día con gente que tiene mayor conocimiento, que está más preparada. Antes, para usted aprender, tenía que leer libros. Hoy día no necesita leer un libro para aprender. Hoy día está todo en la red, todo está en línea. Usted encuentra todo en línea. Entonces, hoy día la gente, usted le dice algo y inmediatamente van al Google, ¿ya? O a la IA y encuentran la respuesta, encuentran o buscan lo que usted está diciendo, si es verdad o si es mentira, etcétera, etcétera. O sea, el nivel de globalización hoy día, de globalismo, de globalización, mejor dicho, es tremendo. O sea, es una era muy fuerte la que nosotros estamos viviendo y la que van a enfrentar, ¿cierto? Nuestros nietos va a ser mucho más fuerte. Entonces, lo que tiene que aparecer hoy día es cómo nosotros presentamos el mensaje del Evangelio y ser capaces de derribar, ¿cierto? Lo que dijo el apóstol Pablo, argumentos, derribar, ¿cierto? Llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo y cómo nosotros enfrentamos. Entonces, la forma de presentar el Evangelio, y es lo que Dios ha ido haciendo conmigo durante estos últimos años, de cómo presentar el mensaje. Yo estoy yendo a hacer evangelismo apologético aquí en la Plaza de Buin, aquí en Santiago, en Buin. Todos los sábados, de paso, hoy no pude ir porque estuve en una reunión de pastores y no alcancé a ir a predicar hoy día, pero el próximo sábado voy a estar ahí listo para predicar nuevamente. Pero no estamos predicando el mensaje como se hacía antes. No se está predicando de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una necesidad diferente hoy día. Entonces, esta escuela de evangelismo apologético debemos saber qué es el evangelismo apologético, comprender profundamente qué es el evangelismo apologético, su importancia en la actualidad y cómo aplicarlo de manera bíblica, espiritual y práctica. Ese es el objetivo de esta escuela. Conocer profundamente qué es el evangelismo apologético.
su importancia en la actualidad y cómo aplicarlo de manera bíblica, espiritual y práctica. Ese es el objetivo de esta clase, de esta escuela, que va a durar 7 sábados. Es el primer sábado, nos van a quedar 6 sábados, cortitas. Pero le aseguro que después de esta escuela de 7 sábados, usted va a tener las herramientas y va a poder comprender, porque la primera forma de poder predicar uno es comprender. Yo no puedo predicar algo que no comprendo, porque voy a hablar lo que no entiendo, lo que no sé. Voy a hablar por hablar. Entonces, cuando comprendemos el mensaje, vamos a expresarlo correctamente y vamos a poder tener la base, ¿cierto?, para poder enseñar, para poder predicar. Entonces, al finalizar de esta clase, usted podrá explicar qué es el evangelismo, explicar qué es la apologética, identificar ataques modernos contra la fe, comprender la necesidad de responder objeciones. Esta clase va a estar grabada, ya sabe usted que está siendo grabada y generalmente yo lo subo al YouTube, así que yo una vez que lo suba se lo envío el enlace y ustedes van a tener la clase para escucharla varias veces, así que yo creo que lo mejor hoy día es poner atención y algunas notitas que quiera tomar también puede ser, pero no tantas notas, porque creo que va a tener usted esta clase, le va a llegar a sus manos, ¿ya? Comprender la necesidad de responder objeciones, explicar la diferencia entre fe bíblica y fe ciega, aplicar principios apologéticos básicos, ¿ya? Esos son los objetivos al finalizar esta clase de hoy. Para empezar necesitamos entender que vivimos una generación profundamente confundida. Y eso es tremendo, porque nunca antes en la historia moderna la humanidad había tenido tanto acceso a la información y al mismo tiempo tanta confusión acerca de la verdad. Es por lo mismo que yo le decía al principio, hay una cosa que nosotros debemos entender claro, que es el relativismo, que viene del posmodernismo. Entonces, el relativismo, ¿qué quiere hacer? Es, lamentablemente, anular la fe, anular la verdad, relativizar todo lo que tiene un fundamento eterno, un fundamento en Dios. Dios quiere anular todo lo que tenga que ver con Dios. Y ahí hablamos de la Biblia, hablamos de los valores, hablamos de la familia, todo. O sea, por eso el último libro que escribí se llama Guerra Global contra la Verdad. Le voy a decir a mi esposa que me la traiga porque se los voy a mostrar para que tengan más o menos una idea. Es mi último libro que escribí, se llama Guerra Global contra la Verdad. Es porque realmente hoy día existe una guerra global contra la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de Cristo, de su palabra, de la familia y de todos los valores del matrimonio. Hay una guerra en contra de todo lo que es eterno. Entonces, esta sociedad nunca antes en la historia había tenido tanto acceso a la información como hoy día. Yo le dije, usted puede entrar a Google y encuentra la información que usted quiera. Gracias, amor. Nunca antes, pero al mismo tiempo, gente tan confundida. Porque esa es la misión del relativismo. Confundir a las personas. Confundirte lo más posible para que no comprendas y no recibas la verdad. Es el trabajo de las tinieblas. Por eso que esta guerra global contra la verdad no es algo que al azar, es algo que está gestado, es algo que está preparado. Hay una ingeniería social detrás de esto. Hay una ingeniería social que está trabajando para confundir a las personas y no lograr conocer la verdad. Es una guerra completa contra Dios. Es una guerra contra Dios. Porque así es lo que estamos viendo. Entonces, actualmente millones de personas dudan de Dios, rechazan la Biblia. ¿Sabe lo que le dicen a la Biblia? No, es un libro antiguo que está pasado de moda, ya no sirve. Usted lo escucha varias veces. Esto antes usted no lo escuchaba nunca, pero usted ahora lo escucha muchas veces.
en las redes sociales. O sea, no hay donde no se hable que es un libro antiguo, pasado de moda, ya no sirve. ¿Y cómo le van a creer a un libro que es, como dijo Richard Dawkins, un cuento de hadas? Entonces, es lo que vivimos hoy día. Cuestionan la moral cristiana, consideran la fe algo irracional. O sea, para la gente hoy día la fe es irracional. O sea, la fe no tiene nada que ver con la razón, con razonar. Y aunque en cierto sentido es así, pero la fe que nosotros tenemos tiene pruebas. La fe en Cristo tiene evidencias. Es una fe con evidencia. Y eso es lo que debemos entender. Creen que la ciencia eliminó la necesidad de Dios. Hace poquito yo hice un video que yo estoy compartiendo en TikTok todos los días, diferentes videos de 3 minutos y medio. Hace poquito es un video que dice: la ciencia no ha matado o no ha eliminado a Dios. Jamás. Pero ellos creen que la ciencia eliminó la necesidad de Dios. O sea, ¿por qué? Porque hoy día han puesto la ciencia por encima de Dios. Y afirman que todas las religiones son iguales. Y tienen razón, porque todas las religiones son iguales. Lo que no es igual somos nosotros, que somos los hijos de Dios y que no tenemos religión. Porque la religión viene de una palabra que es religare. Y esa palabra religare significa volver a unir. Es el significado de religión, volver a unir. Bueno, en este caso, para la religión es volver a unir al hombre con Dios. Pero en realidad, la religión no nos vuelve a unir con Dios, porque el único que nos volvió a unir con Dios, el Padre, fue Jesucristo. Y Jesús nunca vino a predicar otro evangelio. Jesús nunca dijo: yo vengo a predicar una nueva religión. Escuchen esta nueva religión que les traigo. No. Jesús nunca vino a predicar una nueva religión. Es más, Jesús se levantó en contra de la religión establecida. Por eso dijo: escribe y fariseos, hipócritas. Y usted sabe, en Mateo 23, todo lo que les dijo. O sea, una cantidad de cosas que los dejó ahí, ¿cierto? Pensando a los escribas y fariseos, porque entendieron con esas palabras quién era Jesús. Por eso lo quisieron matar. O sea, y por eso, obviamente, lo mataron. Ya lo sabemos. Entonces, afirman que todas las religiones son iguales. Las nuevas generaciones están siendo influenciadas constantemente por diferentes medios. Uno de estos en las redes sociales, universidades relativistas secularizadas, universidades anti-Dios, universidades postmodernistas, ¿cierto? Relativizadas o relativistas, influencers anticristianos, lo vemos, filosofías modernas, relativismo, como dijimos, que no hay nada absoluto. Para el relativismo no existe nada absoluto, todo es relativo. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Que si yo digo que Jesús no es real, que no es verdad, bueno, si yo lo creo y lo pienso y lo siento, para mí es la verdad. Entonces eso es relativismo. ¿Ya? Eso es lo que enseña el relativismo. Y el humanismo, que pone al hombre por encima de Dios. Y el ateísmo. Recuerden que el ateísmo que nosotros estamos viviendo hoy día no es el mismo que vivíamos antes. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso que tenemos que prepararnos para enfrentar todo esto, porque la iglesia va a terminar sus últimos tiempos en una guerra de palabras. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo hoy día el relativismo y toda esta, es cierto, esta guerra global contra la verdad? De construir todo lo que Dios ha construido. Reemplazar palabras. Poner una palabra, reemplazar una palabra por otra. Ir reemplazando palabras porque desde la raíz han venido deconstruyendo la verdad. Por eso es importante entender todo esto. Entonces, el ateísmo hoy día que nosotros enfrentamos más fuerte. Por eso en Estados Unidos aparecieron los 4 jinetes del ateísmo. Uno de ellos es Richard Dawkins, que usted sabe que uno de los que han estudiado un poco saben que es uno de los más fuertes, un profesor de Harvard,
que ha tenido debates fuertes con un apologista muy, muy importante, que es John Lennox, el profesor de matemática de Oxford. Entonces, él se ha ido a debates con este ateo aférrimo, y que ha escrito un montón de libros que hoy día son bestsellers. O sea, imagínese usted el nivel hoy día de lo que enfrentamos. Un tipo que escribe un libro anti-Dios y es un bestseller. Usted escribe un libro de Dios y lo tiran para afuera. No hay una editorial que te lo acepte. No te los publican. ¿Me entiendes? Te lo tiran para el lado, o sea, no te los promocionan. Pero un libro anti-Dios, ateo completamente, se convierte en bestseller. Entonces tenemos que entender la guerra que tenemos hoy día, la lucha que nosotros enfrentamos hoy día. Por eso que el evangelismo hoy día no puede ser un evangelismo como el antiguo, que nos parábamos en la esquina y gritábamos, Jesús te ama y que salvarte, y que es verdad, porque así es, Jesús ama a las personas y los quiere salvar, ¿cierto? Pero ese mensaje tiene que hoy día ir acompañado de cosas más profundas. Y por eso tenemos que prepararnos nosotros en esta enseñanza. Hoy día hay movimientos culturales que buscan eliminar la verdad bíblica. Por esta razón la iglesia enfrenta uno de los desafíos más grandes de la historia. Ni siquiera en los tiempos de Babilonia la fe enfrentó tales luchas como hoy día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es eliminar, ¿cierto? Introducir todo esto y cambiar la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo vive una sociedad? Las cosas que hace, cómo se desenvuelve, en qué crea una sociedad. Entonces, cuando se quiere cambiar la cultura y, y al cambiar la cultura te meten una mentira y te la quieren convertir en verdad. ¿Sabes qué? Hay un dicho que dice que mientras más se repite una mentira, al final la gente termina creyendo que es una verdad. Y eso no es algo solo un dicho, es una realidad. Pasa. Entonces, por esa razón la iglesia enfrenta uno de los desafíos más grandes de la historia, y hace años muchas personas crecían con temor de Dios, respeto por la Biblia. ¿Sí o no? Así crecíamos. Temor de Dios, respeto por, ya sea católico o evangélico, ya no, o sea, pero la gente tenía temor de Dios, respeto por la Biblia, y en muchos países eran católicos, aférrimos, o sea, donde hay porcentaje católico. Toda esa gente crecía, aunque estaba equivocado, ¿cierto?, en su doctrina, pero crecían con temor de Dios y con respeto a la Biblia. Y así se crecía. Hoy el escenario cambió completamente. ¿Por qué? Porque han construido la verdad. Ahora la gente pregunta, ¿por qué debería creer en Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Por qué existe el mal? ¿La ciencia contradice la Biblia? ¿La Biblia fue manipulada? ¿Cómo sé que Cristo es el único camino? Todas las religiones llevan a Dios. Esas son las cosas que nosotros enfrentamos hoy. Por eso cuando usted va a predicar, ya usted no solamente va a predicar un mensaje. La gente ya tiene respuestas. ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Quién creó a Dios? O sea, porque la gente ya tiene unas preguntas, ¿cierto?, en su interior para buscar esa respuesta. Y eso es lo que enfrentamos. Lamentablemente, muchos cristianos no saben responder estas preguntas. Y ahí es donde entra la apologética. Entonces, la apologética, el trabajo de la apologética, ¿qué es? Todo muro que se ha levantado en las personas, la apologética lo que hace es derribar. O sea, todo obstáculo para el evangelismo lo saca la apologética. Y luego de aplicar la apologética, aplicamos el evangelismo. No sé si me estoy dando a entender. Primero, lo que hace la apologética es sacar los obstáculos. Por eso Pablo dice, ¿cierto?, derribando argumentos. ¿Ya? ¿Cierto? Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, lo que hace la apologética es derribar argumentos. Pero cuando hay gente que es atea porque escuchó a otros que eran ateos, y porque su amigo era ateo, y porque tal vez un familiar era ateo, y ella se convirtió en ateo, y cuando tú lo enfrentas con la verdad,
lo puedes hacer despertar. Y ahí, ¿qué hicimos? Derribamos, sacamos los obstáculos, y ya cuando los obstáculos están quitados, como los argumentos, entonces presentamos el Evangelio. Y ahí viene el evangelismo. Entonces, la apologética, ¿qué hará? ¿Qué es lo que hace? Es, ¿cierto?, derribar todos estos argumentos, sacar los obstáculos para poder presentar el mensaje del Evangelio. Entonces, nuestro trabajo hoy día como apologistas evangelistas es usar la apologética como una herramienta para sacar los obstáculos y luego usar el evangelismo para presentar el mensaje, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Esa es la forma en que nosotros debemos predicar hoy día. Aquí nace la necesidad urgente del evangelismo apologético. La iglesia necesita creyentes preparados para predicar, responder, defender la verdad, confrontar ideologías y alcanzar las almas para Cristo. Entonces, un predicador, un evangelista o alguien que le gusta el evangelismo, tiene que estar preparado para predicar y para responder, para defender esa verdad y para confrontar las ideologías que enfrentamos hoy día. Necesito esas herramientas, enfrentar las ideologías que hay hoy día, las preguntas que hoy día la gente tiene y responder. Yo siempre que voy a predicar, yo siempre le hablo con la gente. Siempre tiene que haber hoy día el evangelismo tiene que ser una comunicación entre los que están escuchando y el que está predicando. ¿Cierto? Recuerda que antes nos paramos en la esquina y empezábamos a gritar, que no estaba mal, porque era la forma en que Dios nos había dado para predicar y funcionaba. ¿Ya? Pero hoy día el evangelismo tiene que hacer un cambio y tiene que usar la apologética, porque cuando usemos la apologética la gente no va a tener excusa. Pero cuando se enfrenta a las personas con la verdad, ya no hay excusa. Ya no van a poder hacer nada, o sea, estaban tan, como decimos en buen chileno, fritos. Porque así es. Entonces, predicar, responder, defender la verdad, confrontar ideologías y luego alcanzar las almas para el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos en este tiempo. Ya dijimos que el evangelismo era las buenas noticias, llevar el mensaje, el evangelismo anunciar el mensaje de salvación de Cristo. No se trata solamente de religión, no se trata solamente de asistir a una iglesia. El evangelio es el mensaje más poderoso de la historia. El mensaje central del evangelio es el pecado del ser humano. Todas las personas y todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos, Romanos 3:23, de la gloria de Dios. ¿Cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, ¿cierto? El pecado no es solamente hacer cosas malas, el pecado es rebelión contra Dios. El hombre moderno piensa que el problema está afuera, perdón. La sociedad, el problema, la gente dice que el problema es la sociedad, el problema lo tiene el gobierno, el problema es de la economía, el problema es de la educación, pero la Biblia enseña que el verdadero problema no está en la sociedad, no está en el gobierno, no está en la economía, no está en la educación, está en el corazón del ser humano. Ahí está el verdadero problema. Ayer nos tocó a nosotros una clase con el profesor de filosofía y me llamó la atención a mí un hermano que estaba, que es alumno, creo que es de quinto año, nosotros somos de cuarto año, que le preguntó al profesor, le dijo al profesor, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Y el profesor le respondió dentro de, obviamente, de lo que él tenía, el profesor es una persona muy preparada, un sociólogo con un montón de títulos, una persona realmente muy preparada, que tiene sus años también el señor mayor. Y creo que le dio una respuesta dentro de la filosofía. Pero yo creo que nosotros entendamos
Porque esta pregunta no solamente tal vez la va a hacer él, se la van a hacer usted, tal vez en algún momento alguien, cuando usted esté evangelizando apologéticamente, y yo me di la tarea de responder esa pregunta. No se la respondí ahí en la clase porque no me competía, ¿cierto? Pero hoy día ahora yo les puedo responder esa pregunta que hizo un hermano al profesor de filosofía. Entonces, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? ¿Quién sabe? Es importante entender esto, porque si usted sabe esto, usted sabe lo que va a predicar. Si usted sabe de qué nos vino a salvar Jesús, también va a poder usted predicar a la gente de qué lo vino a salvar Jesús. Bueno, yo le voy a dar una respuesta de 5 puntos, que son 5 cosas de las que nos vino a salvar Jesús, que tiene que ver con todo lo que estamos enseñando. Número 1, nos vino a salvar del pecado. ¿Ya? Jesús perdonó nuestros pecados y nos limpia dándonos una nueva vida delante del Señor. O sea, la primera cosa que Jesús nos viene a salvar es del pecado. Ahora, usted mira, ¿pero qué es el pecado? Bueno, pecado es transgresión de la ley de Dios. Todo lo que transgrede la ley de Dios es pecado. Ahora, hay una palabra griega para pecado que es amartia. ¿Ya? Y esa palabra griega, amartia, significa errar el blanco. Eso significa amartia. Que es donde viene la palabra amartiología, que es la doctrina del pecado en teología. Teología se llama la doctrina del pecado, amartiología, la que se estudia el pecado del hombre, ¿cierto? El origen del pecado, cuando el hombre cae, la naturaleza pecaminosa, las consecuencias espirituales del pecado. Todo esto se estudia en la amartiología. El pecado original, la corrupción moral del ser humano, la separación entre Dios y el hombre y la necesidad de redención y de salvación. Junto con esta materia que es amartiología, también está soteriología, que es la doctrina de la salvación, ¿tá? Junto con amartiología. Siempre van juntas estas doctrinas porque tiene mucho que ver, ¿cierto?, la doctrina del pecado con la doctrina de la salvación. Entonces, eso es lo que estudia la amartiología. Y eso es lo que lo que Dios nos vino a salvar. Usted sabe que el origen del pecado fue, bueno, muchos dicen que el origen del pecado fue en el huerto del Edén, pero si nosotros estudiamos bien la Biblia a profundidad, el origen del pecado fue mucho antes, cuando Satanás, que era, ¿cierto?, Luzbel, se rebeló contra Dios. Eso fue en un pasado sin tiempo, sin fecha. Leo en Isaías y en Ezequiel. Ezequiel 14, Isaías, creo que Isaías 14, algo por ahí, Ezequiel 28, Isaías 14. Por ahí están esta enseñanza, ¿cierto?, acerca de dónde se origina el pecado realmente. Y luego la segunda vez es cuando el hombre cae, ¿cierto?, en Génesis capítulo 3, cuando Dios da, en Génesis 3:15, la primera promesa mesiánica, que vendría un Mesías. ¿Cierto?, Él te herirá la cabeza, el que heriría la cabeza a la serpiente. ¿Ya? Génesis 3:15. Usted ve en Génesis 3:15 la primera promesa mesiánica, la primera promesa de un Mesías, en la que Dios, por primera vez, Dios en la Biblia habla de un Mesías, de alguien que iba a herirle la cabeza a la serpiente. Desde ahí, Dios, desde ese primer versículo, en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, nos da la primera pincelada de un Salvador, de alguien que iba a vencer a las tinieblas, que iba a vencer a Satanás y que nos iba a dar, ¿cierto?, la salvación, de que nos iba a restaurar de la caída del ser humano. Entonces habla de la naturaleza pecaminosa, que también se origina en el momento en que Adán y Eva, ¿cierto?, comen del fruto. Ahí es donde nace, ¿cierto?, donde cae la naturaleza pecaminosa. Y obviamente luego vemos las consecuencias espirituales del pecado, que son 5, ¿cierto? La maldición de la tierra, la maldición, ¿cierto?, de trabajar, ¿cierto?, con el sudor de tu rostro, te comerás el pan, la maldición sobre la mujer,
¿cierto? La maldición sobre la serpiente y la maldición sobre Satanás, que es la promesa mesiánica, Génesis 3:15, que alguien le heriría la cabeza. ¿Ve que hay 5 maldiciones? Ahí es donde el Señor pronuncia estas 5 maldiciones y es donde nace, ¿cierto?, la naturaleza pecaminosa, y las consecuencias espirituales del pecado fue que el hombre fue echado del paraíso. Esa fue, y que la comunión con Dios ya no iba a ser la misma. Porque recuerde que Adán caminaba desnudo en el huerto y conversaba con Dios cara a cara. Esa era la comunión que tenía él con Dios. Pero cuando es echado, ¿cierto?, del paraíso, toda esa comunión se acabó y ya no podía conversar con Dios cara a cara. Escuchaba la voz de Dios, pero ya no podía conversar con Dios cara a cara, ¿cierto? Ahí nace la consecuencia espiritual del pecado. Ahora el pecado original, que ya dijimos que viene de más atrás, que obviamente se materializó en la tierra con el hombre, estamos claros. La corrupción moral, del pecado nace la corrupción moral y nace la inmoralidad. La separación entre Dios y el hombre, lo que dijimos, y la necesidad de redención y de un Salvador en la primera promesa mesiánica. ¿Se da cuenta? Todo esto estamos hablando del pecado, porque si queremos predicar debemos saber de qué vino a salvar Jesús a la gente. Y tenemos que hoy día hablar del pecado, porque lamentablemente hoy día no se habla del pecado en muchas iglesias, porque no es que debemos hablar de puro pecado tampoco, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios completo. Pero lamentablemente hay palabras que han ido siendo quitadas, como se está haciendo hoy día también en lo que es, lo que le dije, la ingeniería social, ¿ya? Están cambiando palabras por otras, que suenan más suaves, que no son tan fuertes. Entonces sacan esas palabras fuertes, como ejemplo hoy día aborto, ahora es intervención. ¿Te das cuenta o no? Antes era aborto, los que seguimos diciendo aborto somos nosotros, los cristianos, ¿cierto? Los creyentes. Pero cambiaron aborto por intervención porque suena más suave, ¿cierto? Es lo que están haciendo. Y es lo que también ha pasado mucho en muchas iglesias. Y no estoy diciendo que tenemos que estar condenando a la gente, porque creo que Dios no nos llamó a condenar, sino a predicar un mensaje de salvación, no de condenación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que rechaza a Cristo ya se fue, dice la Biblia, ya ha sido, el que no quiere creer en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, ¿por qué vamos a hablar, vamos a condenar a la gente si el que no quiere creer ya ha sido condenado? Es lo que dice la Escritura. Entonces, nuestro mensaje es entender qué vamos a enseñar, qué vamos a hablar y conocer profundamente los temas. Entonces, ¿qué es realmente el pecado? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Todos los seres humanos son pecadores. ¿El pecado es solo una acción o también una condición? ¿Cuáles son las consecuencias eternas del pecado? ¿Cómo se vence al pecado? Todas estas respuestas las necesitamos para nosotros presentar un evangelismo apologético. La martología se fundamenta en textos como, ¿cierto? Por cuanto dos pecaron, por un hombre entró el pecado al mundo, el pecado es infracción a la ley, todo eso. Y se relaciona con soteriología, que es la doctrina de salvación, también la antropología, que es la palabra griega antropos, que significa hombre. La antropología es el estudio del hombre en la Biblia, ¿ya? Antropología bíblica, por supuesto. Y la escatología, que es la doctrina de los sucesos finales, ¿cierto? La que nos habla de lo que va a pasar, del futuro, ¿cierto? El arrebatamiento, ¿cierto? La segunda venida de Jesucristo y todo lo que tiene que ver con el juicio final. Eso es la escatología, que es la doctrina de los sucesos finales. Todas estas se relacionan con esta doctrina que es amartiología. Entonces, ¿de qué nos vino a librar Jesús? Lo primero que nos vino a salvar Jesús fue del pecado. La segunda cosa que nos vino a salvar Jesús es de la condenación eterna. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que no recibamos el castigo que merecemos y podamos tener una vida eterna. Entonces, la segunda cosa de la que nos vino a salvar Jesús fue de la condenación eterna.
tomando Él nuestro lugar. Por eso la Biblia dice que murió propiciatoriamente. Él se puso por nosotros. Él murió por nosotros de la condenación eterna. La tercera cosa de la que nos vino a salvar Jesús es del poder del mal. Del poder del mal. ¿Cómo? Jesús venció a Satanás y a las tinieblas y nos dio la autoridad y protección sobre todo poder de las tinieblas, sobre todo poder del mal. Jesús venció a Satanás. Dice que se subió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínense. Nos libró, nos vino a salvar del poder del mal. Cuarta cosa, nos vino a salvar de la esclavitud espiritual. Él nos libera de todo lo que nos ata. Pecados, adicciones. Por eso cuando alguien, ¿cierto? Que está en la droga puede ser liberado de la droga porque Jesús nos salvó de la esclavitud espiritual, de los pecados, de las adicciones, de los hábitos y cargas que nos impiden vivir en libertad. El Señor vino a dar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque Jesús nos salvó de la esclavitud espiritual. Entonces usted no es esclavo. Todo esto son bases para que usted pueda predicar y presentar, ¿cierto?, un evangelismo apologético. Y por último, la quinta cosa que Jesús nos vino a salvar, de la separación de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra en la Biblia muerte es la palabra griega thanatos. ¿Ya? Y la ciencia que estudia la muerte se llama tanatología, que es el estudio de la muerte. La palabra muerte no significa aniquilación, sino separación. O sea, cuando buscamos nosotros el significado de la palabra muerte es separación. Primero, del cuerpo, del alma y del espíritu, y segundo, de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que los que tienen a Cristo no mueren, porque no son separados de Dios. Si usted muere en esta noche y con Cristo en su corazón, usted va a la presencia de Dios. Usted no es separado de Dios. Y los que van a la presencia de Dios no mueren, sino que duermen. Por eso la Biblia dice que los que durmieron en Él. ¿Quiénes durmieron en Él? Los que tienen a Cristo en su corazón. Los que se fueron de esta tierra con Cristo en el corazón. Esos son los que durmieron. Entonces, eso nos vino a salvar del pecado, de la condenación, del poder del mal, de la esclavitud espiritual y de la separación de Dios. De eso nos vino a salvar. Entonces, el mensaje central del Evangelio era el pecado del ser humano. La segunda cosa es la santidad y la justicia de Dios. Dios es santo, perfecto y justo. Levítico 19:2 dice que santo seréis porque santo soy yo Jehová. Salmo 11:7 dice porque Jehová es justo. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos que es cierto, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la santidad y la justicia de Dios. La cultura moderna quiere que era un Dios permisivo, que nunca juzgue. Pero el Dios bíblico es amoroso, pero también es justo. O sea, Dios nos ama, pero también es justo y tiene que juzgarnos, tiene que, ¿cierto?, mostrarnos que estamos mal. Y para eso son los 10 mandamientos, para decirte tu condición, para mostrarle a la gente la condición. Ya antes de terminar esta clase, yo les voy a mostrar algunas cositas que yo uso para hacer el evangelismo apologético, para que ustedes también lo puedan hacer donde ustedes viven y organizarse y evangelizar. La iglesia tiene que salir de las 4 paredes, pero debe salir una iglesia preparada. Gente que no va solamente a gritar un mensaje en la calle, sino que tiene la respuesta, ¿ya? Para presentar defensa de su fe. La cruz de Cristo, Jesús vino al mundo para salvarnos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Primera Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados.
La cruz demuestra el amor de Dios, la justicia de Dios, el precio del pecado, el camino a la salvación. O sea, el pecado no tenía perdón, porque si no, Cristo no hubiera tenido que morir. Por eso cuando la gente en el antiguo pacto presentaba los animales como sacrificio, era para cubrir, porque el pecado no tenía perdón. Hasta que vino Cristo. Ahí recién cuando el pecado fue perdonado, porque tuvo que haber una víctima. Porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz. O sea, el precio del perdón de nuestros pecados fue la muerte de Jesús sin él haber pecado. Porque si él hubiera pecado, no hubiera podido pagar el precio por nuestros pecados. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, para los ateos que salieron con el evangelio de, ¿cómo se llama este? De Judas, que Jesús tenía, ¿cómo se llama? María Magdalena como mujer. Para todos esos que inventan todas esas cosas, ¿ya? Demoníacas totales, porque no tenía pecado y nunca tuvo pecado. Él murió sin pecado, llevando nuestros pecados, porque si él hubiera tenido pecado no hubiera podido salvarnos. O sea, nos salvó porque murió sin pecado. ¿Sabe por qué? Le digo que Jesús no tenía pecado porque pudo resucitar. Usted me dice, pero ¿por qué tiene que ver la resurrección con el pecado? Tiene que ver porque las cadenas de la muerte es el pecado. La única manera que alguien se quede en la tumba es que pecó, aunque sea una vez en la vida. Pero como Jesús no tenía pecado, la muerte, dice la Biblia, no lo pudo retener. ¿Estamos claros, no? La muerte no lo pudo retener. ¿Se da cuenta, no? O sea, la muerte no pudo retener a Jesús. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. No había candado que lo sujetara, no había cadena que lo tuviera. Por eso él podía morir por nosotros, pagar el precio expiatoriamente por nosotros. Eso es clave para el evangelismo apologético. Por eso Jesús no murió solamente como mártir, murió como sustituto. ¿Quiénes debían estar ahí? Nosotros. ¿Y quién estuvo ahí por nosotros? Jesucristo. Entonces no solamente fue un mártir, fue un sustituto. En lugar de ponernos a nosotros Dios, lo puso a él. Para poder perdonarnos. ¿Se da cuenta? Estamos viendo lo que es el evangelismo. La resurrección. Cristo venció la muerte. Versículo clave, 1 Corintios 15. Cristo murió, resucitó. Versos 3 y 4. Juan 11, 25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección es fundamental para el mensaje. Porque si Cristo no resucitó, escuche bien esto y lo que tenemos que tener clarito, no habría victoria. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay evangelio. ¿Ya? O sea, la base central, el mensaje del evangelio es la resurrección. Primero la muerte en la cruz y segundo la resurrección. Está dividida en dos partes. La primera parte, la muerte de Jesús en la cruz sin pecado, expiatoriamente y sustitutivamente, el sustituto por nosotros. Y segunda parte, resurrección. Y eso comprende el mensaje completo del evangelio. Por eso Jesús nos libró del pecado, de la condenación, del poder del mal, de la esclavitud espiritual y de la separación de Dios. Eso es lo que compone el mensaje. Y es el mensaje que yo tengo que conocer profundamente. ¿Ya? Quinta cosa, salvación por gracia. La salvación no se obtiene por obras humanas. ¿Ah?
En Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La religión humana intenta salvarse por méritos. El Evangelio enseña la salvación por la gracia mediante la fe. ¿Qué es gracia? La palabra gracia en el griego es charisma, de donde viene la palabra charis, que significa don inmerecido, regalo inmerecido. ¿Ya? O sea, ¿qué es la gracia? Es el poder sobrenatural de Dios para hacer todo lo que nosotros no podemos hacer con nuestra propia fuerza. Porque ahí es donde actúa la gracia de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos. O sea, regalo de Cristo, de Dios hacia nosotros. Don inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios lo quiso así. Le plació a Dios salvar al hombre, dice, por la locura de la predicación. Le pareció a Dios. Él quiso salvarnos. La religión humana intenta salvarse por méritos, pero el Evangelio enseña que la salvación es por la gracia de Dios. Número 6, el arrepentimiento. El Evangelio llama al cambio de vida. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, o sea, en las buenas noticias. El arrepentimiento no es solamente sentir tristeza o remordimiento. Cuando alguien está arrepentido, número 1, reconoce su pecado, cambia de dirección y se vuelve a Dios. Eso es arrepentimiento. Reconocer el pecado, o sea, tengo que reconocer que estoy mal, reconoce el pecado, cambia de dirección, o sea, iba de espalda a Dios y ahora se vuelve a Dios, ¿cierto? Porque es volverse a Dios. Entonces, eso es arrepentimiento. Si alguien se arrepiente y no reconoce su pecado, no cambia de dirección y no se vuelve a Dios, no se ha arrepentido, solamente sintió un remordimiento. Cuando tú ves a alguien que se arrepintió realmente es porque reconoció su pecado, sabía que estaba mal, cambió de dirección, no siguió el camino del mal y se volvió a Dios. Porque eso demuestra, ¿cierto?, el arrepentimiento. Y número 7, vida eterna. ¿Cristo qué hace? Nos ofrece vida eterna. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los versículos más famosos del mundo. Juan 3:16. Primera Juan 5:11 dice, Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cierto? Solamente leyendo una partecita del versículo, obviamente. La vida eterna no comienza solamente después de morir, comienza cuando una persona nace de nuevo. Cuando alguien nació de nuevo, cuando aceptó a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, se arrepintió porque reconoció su pecado, cambió su dirección y se volvió a Dios. Ahí esa persona nace de nuevo y nace en su espíritu, y ahí es donde recibe la vida eterna. O sea, la vida eterna no la vamos a recibir después, ya la tenemos. Simplemente estamos en esta tierra todavía, pero tú ya tienes la promesa de la vida eterna. La recibiste el mismo día que aceptaste a Cristo y naciste de nuevo, y que reconociste tu pecado, o sea, entendiste que estabas mal, entendimos que estábamos mal, cambiamos nuestra dirección, ya no seguimos el camino del mal, y nos volvimos a Dios. Estábamos dando de la espalda a Dios, y hoy día podemos presentarnos delante de Dios y decir, Señor, usted no me debe nada, porque usted lo hizo todo para salvarme, pero yo tampoco le debo nada, porque por la misma salvación, usted nos niveló. Usted y yo estamos nivelados hoy día en salvación. Por Dios lo hizo. Todo esto es el mensaje central del Evangelio. Y esto nosotros y usted, que usted
si está en esta escuela es porque usted quiere y ama a las personas, las almas, a los perdidos, y le gusta el evangelismo, ¿cierto? Y le gusta predicar el evangelio, llevar el mensaje, usted y yo esto debemos saberlo de memoria. Este mensaje, de lo que estamos hablando, ¿de qué nos viene a salvar Jesús? ¿Qué es el evangelismo? Y la base, estamos viendo la base del evangelismo. Esta es la base. Este es el mensaje base. De ahí es donde nosotros tenemos que establecer el mensaje del evangelio. ¿Ya? Y tenerlo claro. Porque esa es la manera en que vamos a presentar la verdad. Porque ¿cuántas veces usted se ha preguntado de qué nos vino a salvar Jesús? Bueno, tenemos la respuesta, 5 cosas. Del pecado, la condenación, del poder del mal, de la esclavitud espiritual y de la separación de Dios. ¿Ves? Ahora, ¿qué es la apologética? Vimos un poco al principio, pero vamos a profundizar un poco. La apologética es la defensa racional y bíblica de la fe cristiana. La defensa racional y bíblica de la fe cristiana. Hay gente que dice que la mente no es de Dios. Hay que tener cuidado con todas estas cosas porque la Biblia dice que cuerpo, alma y espíritu son de Dios. Usted no es la mitad de Dios y la otra mitad de las tinieblas. No, usted es de Dios completamente. Su cuerpo, su alma y su espíritu. El alma es la palabra griega psiqui, ¿ya? Que es emociones, intelecto y voluntad. En tu alma residen las emociones, reside el intelecto y la voluntad. Estas 3 cosas son las que conforman tu alma: emociones, intelecto y voluntad. ¿Ya? Entonces, la defensa, la apologética es la defensa racional de la fe. O sea, tu alma, tu mente debe estar rendida al Señor. Recuerda que la gente que no rinde su mente al Señor tiene su mente en otro lado. Y ahí nosotros encontramos la metafísica, ahí encontramos, ¿cierto?, la meditación trascendental, ¿cierto?, esas religiones espiritualistas, pero sin Dios. Porque la gente hoy día busca espiritualidad, pero sin Dios. Que les gusta la espiritualidad, les gusta meditar, les gusta, ¿cierto?, el Reiki, una cantidad de cosas que son espirituales. Les gustan los gurús, los maestros espirituales, pero sin Dios. O sea, espiritualidad sin Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una espiritualidad con Dios, hay un Dios que juzga, hay un Dios que te dice el camino que tienes que seguir. Hay un Dios que pone límites. Y eso es lo que la gente no quiere hoy día. Entonces la apologética es la defensa racional. O sea, hay que usar la mente. Hay que pensar, hay que echar a andar el pensamiento crítico. No ser como los cristianos avestruces que decía un gran maestro de la Biblia, el doctor Darío Salas. No ser como los avestruces que se lo comen todo. No, hay que pensar, hay que analizar, usar el pensamiento crítico. No llegar y comer algo. Hay que revisar, hay que pensar si esto es así, esto no es así. Hay que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo. Porque la apologética es eso, es la defensa racional de la fe. Bíblica y racional. Entonces, en la apologética vamos a usar 2 cosas y 3 cosas, que también histórica, racional, bíblica e histórica. Racional, la mente; bíblica, la escritura, el conocimiento de la escritura, el conocimiento de la palabra, la profundidad de la escritura nos va a llevar a esto, a llevar un mensaje que va a transformar, primero va a derivar los argumentos de la mente y luego va a ir a lo más profundo del corazón, del alma de esa persona. Eso va a ser el mensaje que vamos a llevar. Histórica. ¿Por qué? Porque la Biblia es el documento
histórico antiguo más fidedigno que existe. No lo digo yo, lo dicen los historiadores. Solamente estoy repitiendo lo que he estudiado. ¿Sabe cómo se mide el valor de un documento antiguo? Se lo voy a explicar. Por copias. La Ilíada de Homero tiene 1800 copias. O sea que desde que se escribió el original hasta hoy día se escribieron 1800 copias de ese original. ¿Ya? Para que entendamos. Lo único que la Ilíada de Homero, después de 300 años, se escribieron las primeras copias. Después de 300 años. ¿Se da cuenta? Pero en la Biblia, el Nuevo Testamento tiene más de 60.000 copias. ¿Qué me dicen? Y el Antiguo Testamento más de 5.000 copias. Y lo más tremendo no es eso, es que desde que se escribió el primero a la primera copia, en el Nuevo Testamento pasaron alrededor de 20 años. Y en el Antiguo Testamento, un poquito más largo. O sea, la cercanía de la primera copia no existe documento antiguo que tenga una cercanía tal de la primera copia, o sea, del original, que le haga el peso a la Biblia. Ningún documento antiguo le hace el peso a la Biblia, ni en copias ni en cercanía. Y esto lo está hablando de evidencia. Aquí estamos mostrando evidencia histórica, ¿cierto? Evidencia histórica de la fe. Eso es lo que se usa en la apologética. Evidencia. Y la hay. Entonces, la apologética, ¿qué es? La defensa racional, ¿cierto? Bíblica e histórica de la fe. La palabra viene del griego apología, que significa defensa. También significa respuesta razonada. Defensa, respuesta razonada y argumentación. O sea, ¿qué es lo que tiene la apologética? Tiene una defensa, una respuesta que se razonó y que está de acuerdo a la verdad, y una argumentación, o sea, tiene un fundamento. Hay un argumento verdadero que la sostiene. Primera de Pedro 3:15, lo que leíamos al principio, es: estar siempre preparado para presentar defensa, ¿cierto?, de la fe que hay en vosotros. En 2 de Corintios 10:5, que lo hemos repetido varias veces, el contenido de ese versículo es derribando argumentos, ¿cierto?, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué no es la apologética? La apologética no es pelear, ¿ya? La apologética no es humillar a las personas. La apologética no es actuar con orgullo. La apologética no es discutir para sentirse superior, no. Eso no es apologética, ¿ya? Eso es orgullo. Pero lo que sí es la apologética es responder preguntas, aclarar dudas, defender la verdad, derribar mentiras y ayudar a las personas a acercarse a Cristo. Porque le dije, la mayoría de la gente atea no es porque sean realmente ateos, es porque algún amigo les dijo: yo soy ateo, yo también, entonces, y se metieron en el ateísmo por amistades. Pero no todos los ateos son ateos por convicción, ¿ya? Entonces lo que hacemos nosotros es ayudar a la gente a acercarse a Cristo con la apologética. Entonces por eso la apologética acerca a la gente a Cristo y el evangelismo lo mete en Cristo, ¿ya? Esto es lo que forma el evangelismo apologético. ¿Por qué hoy es necesario el evangelismo apologético o la apologética? Porque vivimos una guerra ideológica.
Ya lo dije al principio, la cultura moderna, ¿qué enseña? Relativismo, ateísmo, humanismo, espiritualidad sin Dios, una verdad subjetiva. Alguien me dice, Martín me dice, no se escucha. ¿Todos me escuchan los demás? ¿Me escuchan? Aquí en Moyobamba se oye. Escuchando. A ver, Sí, escuchando. todos los demás están escuchando. Solo Martín no ha podido escuchar. No sé qué le pasará. ¿Es tu teléfono ¿cómo se llama? Tu computador, Martín? Entonces, muchas personas quieren una espiritualidad en Dios, dije, y una verdad subjetiva. Muchas personas dicen, cada uno tiene su propia verdad hoy día. Pero si todo fuera relativo, entonces esa afirmación también sería relativa. O sea, si la verdad entonces no existe, si ellos dicen que la verdad no existe, entonces esa afirmación tampoco sería verdadera. También sería relativa. O sea que al final el relativismo se sepulta la misma el mismo raciocinio, lo sepulta. Porque si todo es relativo, entonces lo que ellos exponen también es relativo. De decir que la verdad es relativa y no es absoluta. Nosotros sabemos que la verdad es absoluta, porque la verdad no es una ideología, la verdad no es un pensamiento, la verdad no es una cosmovisión, la verdad es Cristo, no una persona. Porque las ideologías caen, los pensamientos caen, las cosmovisiones caen, pero Jesús nunca caerá y nunca va a caer, porque es una persona, es la persona de Jesucristo, es Dios hecho hombre. Por eso Jesús era tan 100% Dios y 100% hombre. Jesús como un modelo apologético, Jesús respondió constantemente preguntas difíciles. Respondía con autoridad, respondía con sabiduría, respondía con discernimiento, respondía con verdad. Jesús nunca tuvo miedo a las preguntas. Recuerde que si usted analiza el ministerio de Jesús, siempre le hicieron preguntas. Eso es la apologética, responder esas preguntas con autoridad, con sabiduría, con discernimiento y con verdad. La apologética lo que hace es responder a las preguntas más profundas del ser humano. Cuando usted estudia filosofía, las preguntas más profundas de la filosofía son 4, se llaman 4 preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe una ley moral o moralidad? ¿Y qué le da sentido a tu vida? Esas son las 4 preguntas existenciales. Que ni la filosofía ni la ciencia las ha respondido. Nunca. Nunca se ha respondido estas preguntas. Pero la Biblia sí las responde. Pero la cosmovisión cristiana sí las responde. La apologética las responde. Porque nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos y sabemos que existe una ley moral. Porque ¿quién nos enseñó a nosotros qué era el bien y el mal antes de conocer a Cristo? Bueno, Dios lo puso en nuestro corazón. Dios la plasmó en nuestra conciencia, la ley moral. ¿Quién le enseñó a la gente que no conocía a Dios en el pasado qué era lo bueno y lo malo? La ley moral. Reconocemos que existe una ley moral, debemos reconocer que existe un legislador de esa ley. ¿Qué le da sentido a la vida? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, antes de conocer al Señor, no tenía sentido en nuestra vida. Pero cuando vinimos a Cristo, realmente encontramos sentido a la vida. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿quién responde a estas preguntas? Solo Dios. Solo Dios puede responder a estas preguntas. Por eso, ¿qué eso es lo que hace la apologética? Responder como Jesús respondió. Pablo como modelo apologético. En Atenas Pablo encontró idolatría, encontró paganismo, encontró filosofía,
Encontró pensamiento secular, pero no huyó, no se escapó Pablo. ¿O viera usted que se escapó? ¿Usted lo leyó en la Biblia que Pablo se fue? No, Pablo no se escapó. Primero observó la cultura, luego presentó al Dios verdadero. Por eso esto nos enseña claramente que el apologista debe entender la cultura moderna, debemos entender el posmodernismo, la era filosófica que nosotros estamos viviendo, debemos entenderla, porque cuando entendemos la era filosófica, entendemos qué hay en la mente de la gente, qué hay en la mente de la sociedad. Nosotros entendemos qué es el posmodernismo. Y esto va a ser una tarea para ustedes, ¿ya? Estudiar qué es el posmodernismo. Estudienlo, ¿ya? Esta escuela no es con notas, no es con evaluaciones, no. Es una escuela más empírica, más de que aprender haciendo, ¿ya? Pero estudien qué es el posmodernismo, qué es lo que quiere implementar en la sociedad hoy día, porque eso les va a ayudar a entender lo que les estoy diciendo. Entonces, es lo que hizo Pablo. Pablo no se escapó, encontró idolatría, encontró paganismo, encontró filosofía, y bastante, porque la filosofía, ya lo dije, nace en Grecia, ¿ya? El primer filósofo es llamado Miles, el primer filósofo. Y luego después de él vienen otros que no me recuerdo el nombre, porque son nombres un poquito complicados, son 5 más, pero después de eso recién aparece Aristóteles, Platón y todos ellos. La filosofía nace en Grecia. ¿Por qué? Porque los tipos eran pensantes. Era gente que pensaba y sabía que quería una respuesta y buscaban la respuesta a las interrogantes de la vida. Buscaban las respuestas. Y Pablo, ¿dónde llega? A Grecia. O sea, ahí donde nace la filosofía. Y encuentra filosofía, encuentra paganismo, encuentra un pensamiento secular, el secularismo. ¿Qué dice? Ya se observa. Y cuando encuentra una escritura que dice al Dios no conocido, ahí Pablo recibe la revelación de Dios y les dice, a ese Dios que ustedes no conocen, es el Dios que yo les vengo a predicar hoy día, ese es el Dios que yo les vengo a presentar. Entonces usó la misma cultura para predicarles el Evangelio. Entonces eso es apologética. Pablo lo que estaba haciendo es apologética. Una defensa de la fe. Escuche esto, ya queda poco, unos minutos más vamos a terminar, unos 10 minutos, yo creo, o antes, terminamos ya la clase. La diferencia entre evangelismo y evangelismo apologético. Vamos a ver ahora. El evangelismo tradicional hace 3 cosas. Evangelismo tradicional, que decíamos antes, del que yo le estaba hablando. Predica, invita y testifica. 3 cosas. Predica, invita y testifica. Esas 3 cosas se hacían en el evangelismo tradicional. Uno se ponía a predicar, invitaba a la gente a venir a Cristo, contaba su testimonio, testificaba, yo era antes esto, ¿cierto? Antes era así, ahora soy así. Eso era el evangelismo tradicional. ¿Cuál es el evangelismo apologético? Que es el que estamos nosotros aprendiendo. Predica, porque no podemos dejar de predicar. Segunda cosa, responde objeciones. Responde objeciones. Derriba argumentos. Explica racionalmente la fe. Y confronta ideologías. 5 cosas que hace el evangelismo apologético. ¿Se da cuenta? Es más profundo. Predica, responde objeciones, derriba argumentos, lo que dijo Pablo, explica racionalmente la fe, o sea que la fe se puede explicar racionalmente. Como hay muchos
que dicen que la fe no se puede explicar racionalmente. Se puede explicar. Lo que pasa es que la fe, al actuar, lo que hace es, ¿cierto?, derribar el racionalismo, racionar, ¿cierto? El pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos en fe, ocurren milagros, y los milagros no tienen una explicación científica ni racional. Un milagro es una interrupción divina, ¿cierto?, en medio de la humanidad, en medio de este mundo. Es un milagro. Y no hay una respuesta científica para un milagro. Entonces, pero eso no significa que yo no pueda explicar racionalmente que es un milagro, porque ya lo estoy haciendo. Estoy diciendo que un milagro es una interrupción divina en medio de la humanidad. O sea, es la mano de Dios entrando en el mundo y operando un acto sobrenatural. ¿Se da cuenta que tiene una explicación racional un milagro? También la fe. Lo que no se puede hacer es razonar y tener fe, porque la fe va más allá de la razón. La fe derriba la razón. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Pero yo puedo explicar la fe racionalmente. Decirle a la gente, esto es la fe. No sé si me estoy dando a entender. Y confronta las ideologías, que hoy día hay más que antes. Entonces, ¿cómo yo puedo confrontar la ideología? ¿Cómo puedo derribar argumentos? Conociendo las respuestas. ¿Cómo puedo responder las objeciones? Conociendo profundamente las respuestas. ¿Cómo puedo explicar la fe racionalmente? Estudiando, preparándome para enfrentar. Preguntas de discusión que vamos a ver ahora. ¿Por qué muchos jóvenes abandonan la fe? ¿Qué me puede responder esto? ¿Por qué muchos jóvenes abandonan la fe? Incluso yo siempre he dicho que las iglesias a nivel mundial tienen un déficit o una deuda con la apologética. Porque muchos de los jóvenes que son hijos de hermanos, de pastores, que fueron a la universidad, hoy día se alejaron de Dios. Un gran porcentaje, un 80% de los jóvenes hijos de pastores o hijos de hermanos que van a la universidad se alejan de Dios. Terminan en el ateísmo. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes abandonan la fe? ¿Qué preguntas difíciles usted ha escuchado? ¿Por qué algunos cristianos tienen miedo de responder? Preguntas que podríamos discutir. Así que antes de terminar esta clase, analice estas preguntas. Anótela, pregúntese, ¿por qué muchos jóvenes abandonan la fe? ¿Porque no hay un fundamento? Puede ser una respuesta. ¿Porque no hay apologética? No son capaces de defender su fe, entonces para no quedar en ridículo, ¿cierto? La presión del grupo, etcétera. Hay un montón de respuestas a esta pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué preguntas difíciles ha escuchado? ¿Ha escuchado usted de repente gente que hace preguntas difíciles que usted no tiene la respuesta? Cuando escuche una pregunta difícil que usted no tiene la respuesta, búsquela y trate de responderla. ¿Por qué muchos cristianos hoy día tienen miedo a responder? Porque no tienen la respuesta, ¿será? No sé. Estas preguntas son para que podamos discutir. Yo le preguntara a usted hoy, ¿por qué usted cree en Dios? ¿Qué me respondería? ¿Ah? ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se da cuenta, no? Que de repente son preguntas sencillas, pero son profundas. Pues, si a mí me preguntaran por qué creemos en Dios, no es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Muchas razones, ¿cierto? Hay muchas razones por las que creemos en Dios. Lo importante es entender, ¿cierto? ¿Por qué realmente creo en Dios? Yo.
Usted, ¿por qué realmente creo en Dios? Yo puedo decir, alguien puede decir, no, porque el Señor me sanó de una enfermedad. Y es válido. ¿Pero esa es la respuesta correcta? ¿Por qué creemos en Dios? Como dije, no es una sola respuesta. Hay traducción, hay cultura, hay necesidad, experiencias personales a veces, como esa, la de sanidad. Apoyo emocional, porque de repente creer en Dios nos da consuelo. Hay tantas cosas. Moral, valores, ¿ya? Mucha gente, la idea de creer en Dios está ligada al bien y al mal, los valores, la moral. Entonces, no todas las personas creen en Dios. Algunas prefieren explicaciones basadas en la ciencia, simplemente no sienten la necesidad de creer. Pero lo importante es que, ¿por qué yo creo en Dios? Y que esa pregunta, esa respuesta para mí sea válida. ¿Ya? Una de las cosas que estoy haciendo yo, y con esto voy a terminar, es, por ejemplo, usar ciertas cositas. Yo cuando voy a predicar ahora, yo uso unos letreritos. Este uno, por ejemplo, con el que voy a ir a predicar el sábado que viene, porque hoy día no pude ir. ¿Lo alcanza a leer ahí? Dice los 10 mandamientos. ¿Ves? Este letrerito, Éxodo 26, ¿ves? Yo me voy a predicar, lo tomo acá, ¿ves? Como lo hizo Moisés, y le presento la ley a la gente. La ley. Y la Biblia recuerda que dice que la ley es un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un tutor, ¿cierto? Que nos lleva a Cristo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. O sea, la ley nos condena para que Cristo nos dé vida. Entonces, ¿para qué son los 10 mandamientos? Es para conocer mi condición. Y cuando entiendo mi condición, ahí recién entiendo que necesito un Salvador. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es usar estos 10 mandamientos para presentar a la gente su condición. ¿Ves? Ahí están todos, ¿ves? Amará a Dios, ama a Dios, pero si ama a Dios, entonces no tiene que jugar en vano, por ejemplo. No harás ídolos, la idolatría. Te ama a Dios, ¿cierto? Pero no hará imagen en ninguna semejanza a lo que está arriba en la tierra ni abajo de la tierra. Si usted adora imágenes, ¿qué es? ¿Cierto? No ama a Dios. No tomarás su nombre en vano. Santificarás el día de reposo, que es Cristo. Honra a tus padres. ¿Está honrando a sus padres? No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás. Ya, con todo esto están. ¿Quién no ha mentido alguna vez? ¿Quién no ha robado alguna vez de las personas que usted le está predicando? Esto lo que hace es condenarlos de inmediatamente. Esta ley los condena. Entonces, cuando usted la ley los condenó, ahora usted le presenta al Salvador. Sí, la ley te condena, pero tenemos a alguien que murió por ti en la cruz para darte salvación, para librarte de la condenación. ¿Se da cuenta? Esa es una de las cosas que uso. Uso este también, que este es la cruz. ¿Eh? La cruz de Cristo. Ahí está vacía, porque, ¿cierto? Jesús está en la cruz, está vivo hoy día. Entonces, ¿qué es la cruz para la gente? Para muchos es un símbolo, para muchos, ¿cierto? La usan colgada, para uno es un amuleto de protección, un montón de cosas. Pero ¿qué es la cruz según la Biblia? Lo que vimos hoy día es un símbolo de muerte, pero no es cualquier muerte, la muerte de un santo que murió por nosotros propiciatoriamente. Entonces ahí tenemos un mensaje, ¿ves? Después tenemos este otro, que fue uno de los primeros que usé, es muy grande. ¿Alcanzan a leer ahí, no? ¿Por qué no quieres creer en Dios? Así dice este grandote. Y aquí abajo dice, Dios no le teme a tus preguntas, pero tú le temes a sus respuestas.
Tengo otro más que voy a hacer, que es el que estaba compartiendo hoy día, que es en las cinco cosas de que Jesús nos viene a salvar, que también es un letrerito que voy a hacer para, no sé si se alcanza a ver ahí por ahí, creo que se ve ahí. Ahí está. Las cinco cosas de las que Jesús nos viene a salvar. Eso también lo voy a mandar a hacer, que para evangelizar y para hacer evangelismo apologético hay que invertir. En la obra de Dios se invierte finanzas. Aquí está mi libro, el último libro que escribí para los que no lo habían visto. ¿Ya? Se llama Guerra Global contra la Verdad. Y ahí está. Mi último libro. Entonces, el evangelismo apologético no es una moda, es una necesidad urgente. Con esto termino. La iglesia necesita creyentes preparados, llenos del Espíritu Santo, con conocimiento bíblico, capaces de responder, capaces de defender la verdad. Porque esta generación no solo necesita predicadores, necesita defensores del Evangelio. Porque cada vez más, y eso no lo vemos hoy día solamente, cada vez más, la guerra contra la verdad, contra el Evangelio, contra el mensaje es peor. Entonces, eso es lo que necesita la iglesia. Vamos a tener 5 minutos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí, hermano Mauricio? Bendiciones, pastor. Bendiciones. Por mi parte, pues todo claro hasta el momento. Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones, hermano. Wow. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer acerca de la clase? Esta es la primera clase que tenemos. Espero que le haya gustado. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor por el Señor y por la gente también. ¿Ya? Así que si tiene alguna pregunta acerca de la clase, hágala. No hay problema, hay que preguntar. No solamente hay que escuchar, también las preguntas son válidas porque son necesarias. Así que, ¿quién tiene alguna preguntita que haga? ¿No hay preguntas? Si tiene alguna pregunta, háblele. Sí, hermano Willy, pregúntenos. ¿De qué hay que hablar? A ver, pregúntale. Pastor, disculpa la pregunta. Evangelismo apologético son cinco respuestas que tiene ahí. Prédica, responde, ¿qué dice? ¿Responde qué? No he escrito bien. Objeciones. O sea, alguien que Objeción, a ver. es una objeción de lo que tú No. Objeciones. Objeciones. Amén. Y el último, pastor, a ver, pero, disculpa, te voy a dictar. Prédica, responde objeciones, derriba argumentos. Derriba argumentos. No, el tercero, ¿qué, pastor? Cuarto, explica racionalmente la fe. Explica racionalmente la fe. Ahí está ese cuarto. ¿Y el quinto, pastor? Confronta ideologías. Confronta ideologías. Amén. Amén, pastor. Gracias. Ya. Bendiciones, hermano. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o opinar? No sé. Consultar algo, decir algo, lo que quieran. Ya va a terminar la clase. Yo, pastor. ¿Quién ¿Se escucha? Hermano, no, como no te veo acá, entonces... Martín, ahí está. No te veo, solo veo... Oiga. No, que estoy en un lugar oscuro, oiga. Lo que
que yo llegué tarde, no alcancé a llegar a la hora. La clase va a quedar grabada para poder escucharla después. Está siendo grabada todavía. Sí, les vamos a hacer llegar Ah, ya, ya, el link, gracias. porque esto lo subimos al YouTube siempre las clases para que todos tengan acceso. Ah, WhatsApp. Y ahí Ah, sí, lo vamos a enviar al ya, grupo. ya. Yo creo que de aquí a mañana o pasado mañana más tardar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Haga las consultas ahora. Felicitarlo nomás, Pastor Héctor o hermano Héctor. Felicitarlo nomás, muy buena la clase, está dentro de mi margen de conocimiento igual. He leído harta apologética, tengo libros de apologética. Eh, y eso, ¿este va a ser en un nivel básico o va a ir profundizando mientras pasa la clase en sí? ¿Cuántas clases son? Son 7 clases. Son 7 clases, ya. Claro. O sea, lo que estamos viendo hoy día, que es la apologética del evangelismo, que obviamente es la introducción. Claro. Clase. Bien, Nosotros me íbamos a hablar parece bien. de la segunda clase, que íbamos a hablar de la autoridad de la Biblia. Ya. Todo eso es lo que tiene que ver con la Biblia, que es bibliología generalmente eso. Ah, ya. Sí. Bien, me parece. Todo lo que tiene que ver hoy día, o sea, los tiempos que vivimos hoy día en contra de la Claro, Biblia. Pero siempre, como claro. entre un poquito, siempre vamos a ir profundizando un poquito más, pero de acuerdo obviamente a lo que es el evangelismo y la apologética, porque tenemos que entender que estas doctrinas eh, son más para obviamente llegar a la calle, a la gente que no conoce al Señor. Entonces no necesitan mucha profundidad, tal vez, en lo que es lo que vamos a predicar o lo que vamos a enseñar. Pero la idea es que, como dije, o sea, en cada clase hay unos objetivos que debemos cumplir y creo que esos objetivos se van a ir cumpliendo. ¿Ya? Ese Dios es le bendiga, profe. Amén, pastor, gracias. Bueno, bendiciones. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, oramos. Le vamos a pedir a mi hermano Mauricio que haga una oración final, ya que nadie más tiene alguna pregunta. Oramos entonces. Amén. Gracias, pastor. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que nos das, Señor, porque sabemos que para ti nada es casualidad. Y si estamos acá, los que estamos en este momento reunidos en esta plataforma virtual, es porque tenemos hambre y sed de ti. Queremos tener más conocimiento, Señor. No queremos perecer por falta de conocimiento, Padre amado, Señor, así como se lo dijiste al profeta Oseas. Queremos llenarnos más de ti, queremos tener las armas y herramientas, Padre Celestial, para poder, Señor, defender tu causa, Padre Celestial, y para poder mostrar al mundo realmente quién eres tú, mi Dios. Te doy gracias por este tiempo, bendigo, Padre amado, Señor, la vida de mi pastor Héctor, Señor, porque tú pusiste en él esta inquietud, Padre amado, esta carga, Padre Celestial, por, por llevarnos, por entregarnos, Padre amado, Señor, esta enseñanza. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectaron, Padre Celestial. Bendigo este tiempo. Sabemos, Padre Celestial, que todo ha nacido en tu corazón. A esta hora, Padre amado, Señor, nos retiramos, Señor, gozosos, Padre amado, por lo que hemos recibido, porque no dudamos que todo lo que hemos recibido el día de hoy ha llegado de parte de tu Santo Espíritu. Te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Espero que haya sido una bendición esta clase. Es importante que usted también nos diga sus comentarios y todo, qué le parece. Y también, si tiene alguna pregunta, la puede dejar en el grupo y en la próxima clase respondemos las preguntas. Y que bendiciones, buenas noches, que descansen. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo sábado. Un Dios le abrazo. bendiga, apóstol. Saludos de Gracias a los Serena. Dios le bendiga a todos por ahí. Bendiciones, a todos apóstol. de Perú también, nuestro ahí, hijo espiritual Edwin, que estaba por ahí, nuestro pastor Edwin, y tuvimos la bendición de poder ordenarlo al ministerio allá en Perú, hace años ya. ¿Cuántos años ya? ¿Cuánto el pastor Edwin? Creo que no se pudo conectar porque estaba con problemas de conexión, parece. Pero bueno, ahí
En la próxima clase le vamos a pedir que se presente. Bendiciones, amados. Que descansen.